Con cada bomba que destruye un edificio en Gaza, decenas de personas se quedan sin casa. El éxodo de palestinos del norte de la franja no cesa. Solo en las instalaciones de la ONU se hacinan 600.000. Hay miles más que buscan refugio en casas de particulares. Ibrahim les abrió la suya. Este palestino irlandés visitaba a su familia en Gaza cuando estalló la guerra. Con la franja bloqueada, sin poder volver a Irlanda, decidió asistir a familias desplazadas. Ya da cobijo a 90 personas. Algunos son amigos, otros familiares, pero hay gente que no conozco, explica. Los bombardeos no salvan a nadie. Su nacionalidad, dice Ibrahim, no le protege en la asediada Gaza. Su esposa Hamida cuenta que procuran darles todo lo que pueden, agua y comida, y que tratan de mantener el lugar limpio y aseado, aunque el terror lo impregne todo. En la huida dentro de una Gaza sin salida quedan atrás algunas mascotas. A esta, su jaula le ha salvado de los cascotes. Nos fuimos de casa sin nada, solo con nuestra ropa, cuenta Rami, agradecido por la hospitalidad que ha encontrado en el refugio improvisado de Ibrahim. Aquí niños y niñas se entretienen, pero no hay clases ni maestra, solo lo justo para la supervivencia. Es la máxima aspiración para quienes se han visto obligados a meter su vida en la mochila. La muerte sigue presente en las calles del Kibutz Be'eri, uno de los más castigados por el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. Hace unas horas aparecieron otros 4 cadáveres entre sus casas, quemadas o destruidas, cuyos muros y ventanas muestran la extrema violencia que se vivió durante horas. Ori Elin es uno de los supervivientes. Solo tenía un cuchillo de cocina para proteger a mi familia, asegura Ori, que nos cuenta que se escondieron durante 6 horas hasta que los liberó el ejército. Dice que para entonces los terroristas de Hamás habían quemado vivos y asesinado a muchos vecinos, entre ellos menores y mujeres. Hamás mató a más del 10% de los 1.100 habitantes de este kibutz. Las autoridades israelíes aseguran que cuando la gente se refugió en las habitaciones blindadas que existen en Israel para protegerse de los ataques con cohetes, los terroristas quemaron la casa para hacerlos salir. Utilizan el fuego para forzar a la familia de salir de esta cámara y intentan aquí, esperan aquí y como salgan, los matan. Casas totalmente calcinadas, destruidas, el suelo de este salón sembrado de casquillos de bala, muertos, desaparecidos, secuestrados. Ese es el rastro que el terror de Hamás ha dejado en este kibutz de Be'eri. Por su proximidad a Gaza, a estos kibutz, solo se puede entrar en convoys de prensa escoltados por el ejército, que trata de mostrar con ellos la magnitud de la masacre causada por Hamás. Desde junio del año pasado no ha habido una sola reunión del Banco Central Europeo que no se saldara con una subida de tipos de interés. ¿Lo de ahora es una mera pausa o el fin de un ciclo? Hay que esperar, no se puede asegurar 100% que esto vaya a ser el techo y que las subidas van a parar. La inflación hemos visto que se contiene, pero en realidad los niveles de inflación siguen siendo altos. Ya han terminado de subir los tipos de interés. No significa que han terminado los tipos altos, que se van a mantener durante mucho tiempo. En todo caso, esta escalada de vértigo sin precedentes en la zona euro se detiene por primera vez tras 10 subidas consecutivas en poco más de un año. En ese tiempo se ha pasado de una década de tipos cero o prácticamente cero a que se roce el máximo histórico en la eurozona. Niveles que, según el BCE, han llegado para quedarse. El camino que hemos hecho de manera muy rápida y muy agresiva en apenas 1 año y medio se va a deshacer en un periodo muchísimo más largo, de 4 o 5 años. Los bancos no van ahora de repente porque se han parado las subidas de tipos a suavizar o a bajar los tipos de interés de los préstamos concedidos. Eso vamos a tardar en verlo. Porque todavía queda que se traslade a la economía y a las condiciones de financiación gran parte de todas esas subidas de tipos que al fin dan un respiro. En verano, al menos a mí, fue muy fácil. Temporada alta, un poquito complicado, pero bueno. Verano, turismo y buen tiempo han impulsado las contrataciones. Entre julio y septiembre se crearon casi 3 veces más empleos que un año antes, sobre todo en el sector servicios, pero también en la industria y algo menos en la construcción. Solo la agricultura perdió trabajadores. Hay mucho movimiento, gente que se va, gente que entra nuevo. No es fácil emprender y tal, pero bueno, nosotros tenemos trabajo por suerte. Se creó empleo más estable y eso rebajó la tasa de temporalidad al 17,3%. Que estamos en la correcta dirección en el ámbito de la política económica y la política laboral que lleva el Gobierno de España implementando desde hace 5 años. Se contrató mucho más en el sector privado que en el público, mientras se redujo en 60.200 el colectivo de autónomos. Por eso, cuidemos a las empresas
empresas que son las que tienen que gestionar, en muchos casos, que este país realmente suba para arriba. Nunca había habido en España tanta gente trabajando y tampoco tanta con ganas de tener un empleo. La población activa creció en más de 300.000 personas y superó por primera vez los 24 millones. Más gente buscando empleo repercutió también en el número de parados, que aumentó. Pues a buscar trabajo como loca. Tengo un hijo de 25 años que no tiene trabajo, no encuentra nada. Hay desigualdad entre comunidades en la tasa de paro. Mientras Baleares roza el pleno empleo y en Cantabria y Aragón bajan del 8%, Andalucía, Extremadura, Murcia o Asturias superan el 13%. Seguimos teniendo una tasa de desempleo del 11,84%, lejos de la media de los principales países europeos. La EPA también deja 578.000 hogares sin ningún ingreso, 31.700 más que un año antes. Sigue habiendo muchos jóvenes sin empleo, pero la tasa de paro juvenil cae al mínimo desde 2008. Es la imagen de esta mañana en el balneario de Medina del Campo, en Valladolid. Desde ayer aquí se alojan unos 200 migrantes. El mismo escenario que eligió ayer a última hora el vicepresidente de la Junta para publicar un vídeo en sus redes sociales hablando de invasión. Generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo. Queremos denunciar a los culpables de esta invasión migratoria. Unas palabras que hoy matizaba su socio del gobierno. Hay que considerarlas siempre en el ámbito de opiniones o propias de partido o propias del ámbito personal. El PSOE de Castilla y León ya ha dicho que espera que la Fiscalía actúe de oficio por estas declaraciones que consideran un delito de odio. Mientras en Torrox, Málaga, los servicios jurídicos del PSOE ya están preparando una demanda contra un concejal del PP por comparar a los migrantes con animales. Control, no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita. En Canarias ya está el tifus. Es que metemos el tifus aquí. La utilización oportunista de episodios como este para exacerbar instintos xenófobos a mí me parece tan duro de digerir. Las comunidades del PP insisten en la falta de coordinación entre el gobierno central y las autonomías, también en la falta de previsión. Disponen a repartir a miles entre las comunidades autónomas en un momento de máximo temor por la seguridad nacional. Bueno, hasta que no tengamos un emplazamiento verdaderamente, perfectamente identificado como llevar, no hay que comunicar. Desde agosto a España llegaron 13.000 migrantes, una situación que ha desbordado las Islas Canarias. Cuando estamos a 2.000 kilómetros y estamos aquí parece que nadie se preocupa del problema. Cuando lo tienes en la puerta de tu casa, pues un poco ya te empieza a incomodar. Desde el gobierno central se pide tranquilidad. Recuerdan que hace un año y medio llegaron a España 200.000 refugiados ucranianos que se repartieron por la península. Tienen 11 años, les recibe el presidente del tribunal y les explica para qué sirve la justicia. Cuando tenéis un conflicto entre los hermanos, entre las hermanas, ¿quién lo resuelve? Los padres. En el colegio, ¿quién lo resuelve? La profesora. Cuando es fuera de esos ámbitos, al final tiene que intervenir un juez. Los magistrados hoy están para resolver dudas y entre las miles de preguntas, ¿cómo fue el juicio del procés? Tú hiciste el caso de Cataluña y todo eso. Esto, pues sí, había mucho en juego y había que resolverlo. El juicio que se celebra hoy lo protagonizan ellos, un caso de acoso escolar. ¿Es cierto que le llamaba por ese mote en el grupo de WhatsApp y que además puso un sticker para burlarse de ella? Lo del sticker es mentira. Quien sube el vídeo es culpable, pero quienes lo reenvían también son culpables. Entre hoy y mañana pasarán 25 centros educativos por el Supremo, pero también hemos visto adultos. Las jornadas de puertas abiertas son para todos los públicos. Parece, neta, que esto es una mentira. O sea, ¿qué es esto? Estamos vivos. Turistas atrapados en Acapulco han sido de los primeros en mostrar los efectos devastadores de Otis. No ha sido la tormenta tropical que se esperaba. El huracán categoría 5 iba acompañado de vientos de alrededor de 300 kilómetros por hora que causaron rápidamente daños en la carretera costera frente al Pacífico, donde se sitúan muchos hoteles. Le voló su techo. Toda la casa. Pérdida total. Muy feo, la verdad. Tuvo algo fuerte el viento y cómo dejó ahí. Sin luz, 500.000 de personas, aunque según las autoridades ya se ha restablecido el suministro en torno al 40%. Con comercios dañados o cerrados llegaron los saqueos ante la pasividad de agentes de seguridad de la zona. Otis, que ha perdido fuerza al abandonar Acapulco, deja el aeropuerto cerrado y las principales carreteras cortadas. Allá los árboles pasábamos encima de ellos.
Una muestra del caos, el jeep embarrado en el que el presidente López Obrador pretendía llegar a la zona.